Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la epístola del apóstol Pedro, la primera carta, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Esto es lo que se le llama doctrina, principios bíblicos, donde hay instrucciones no solamente para la iglesia como hemos venido estudiando, sino que ahora, hermanos, se dirige a los servidores de Dios. Y qué bueno que vinieron los que debían de venir, porque a veces cuando se toca temas así, no vino fulano, fulana, y está bueno para él o ella, pero no. A quien Dios quiere hablar, le habla. Y el que no, pues no. Así que dichosos ustedes que están aquí. Primero, como iglesia, como miembros de la iglesia, conocer la doctrina, los principios de Dios. Y en segundo lugar, pues los servidores, entender cuál es el carácter que debe de haber realmente en ellos, como personas que han sido llamados para estar al frente de la obra de Dios. Así que esto nos compete a todos. En ese capítulo 5, el anciano esa es la persona llamada a apacentar la grey, es decir, cuidar la grey del Señor. Pablo, cuando se despidió de las iglesias, dejó sentado ahí ese llamamiento, atribuyendo, hermanos, que era la voluntad del Espíritu Santo de que apacentaran la iglesia. En este caso, cuando Pablo se despide de las iglesias en el libro de los Hechos, se refiere, hermano, en primer lugar, de gente, él les llama lobos, que no iban a tener piedad de la grey. Y en segundo lugar, que se levantarían de entre vosotros, dice ahí, personas que hablarían cosas perversas. Si usted quiere leer eso, cópielo ahí, Hechos capítulo 20, del verso 28 al 31.
Entonces esto concuerda, hermano, en ese llamamiento de apacentar. Apacentar es cuidar. El pastor, digamos así, que se le da a cargo las ovejas, las alimentas, tiene cuidado de ellos en el sentido, hermanos, de temperaturas, tiene cuidado del alimento. No crean, hermanos, que lo saquen nomás a comer zacate, sino que busca, hermanos, precisamente la hierba aquella que va a alimentar realmente y que no va a enfermar a los corderos. Y por eso usted mira, hermanos, de que a veces hacen viajes largos con ese ganado. Pero también, hermanos, cuida de los animales. Y ahí se menciona, pues, en el caso el ejemplo de lobos que están al acecho, hermanos, de comerse, hermanos, alguna oveja. Eso es cuidar. Entonces, esa como parábola, ese ejemplo, lo tomó el Señor Jesucristo, lo tomó el apóstol Pablo y ahora lo toma el apóstol Pedro. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, de que tiene el mismo llamamiento. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? ¿Me amas? ¿Qué le dice? Apacienta mis ovejas. Pablo hace el llamado a las iglesias en su partida y le dice: apacentad la grey del Señor, en las cuales el Espíritu Santo os ha puesto como obispo. Ahora Pedro toma la misma referencia haciendo el llamado a apacentar la grey. Amén. Es decir, hermanos, que debemos de entender ese llamado de lo que significa servirle al Señor, porque la responsabilidad es grande. Esto tiene que ver con la eternidad de las personas. Hermano, ¿usted ha visto el descuido? Usted sabe que todos los gobiernos, hermano, ¿cómo le llaman ese trato, hermanos, que existe en todas las dependencias de los gobiernos? Si alguien me ayuda ahí. No hay un trato, pues, hermanos, como se dice, de servidores públicos, sino que, hermanos, lo hacen todo. No hay una responsabilidad ahí. No sé si alguien se acuerda la palabra que se pone ahí cuando se habla de esas dependencias. Entonces nosotros, hermanos, como servidores de Dios, no podemos tener esa misma posición de atender a la gente, hermanos, de una manera liviana, sino que debemos de atenderla como que nos importa a nosotros, porque son almas y tiene que ver con la eternidad. Burocracia, eso afecta a las poblaciones. Imaginen los hospitales, el trato. Usted ha estado en esos lugares y usted no sale bien complacido, sino todo lo contrario, tal vez más enfermo por el trato, tal vez que no se le brindó como usted esperaba. Y a veces se ponen anuncios donde pase por aquí, el médico sonriendo, siéntese, claro que sí, esto lo examina todo. No, usted entra ahí, la mayoría de los médicos son médicos generales. Si usted ni le ha revisado, usted tiene esto y tómese estas pastillas y váyase, ¿verdad? No hay un interés, porque se perdió lo que se llama vocación, donde se hacía un juramento. ¿Cuánto más nosotros, queridos hermanos, que estamos tratando no gente enferma, gente, hermanos, con enfermedades pasajeras, sino que tiene que ver con la eternidad de las almas? Esas son las personas que Dios espera y llama.
Por eso hay requisitos que a la mayoría no les gusta. Cuando se dan, hermanos, por ejemplo, esas llamadas, hermanos, que se reúnen, se les enseña, hermanos, requisitos, seminarios que se les enseñan requisitos. Estos son los requisitos. ¿Por qué? Porque se espera que esta persona, voy a decirlo de esta manera, pueda reflejar precisamente la gloria de Cristo. Si usted lee casi al final, el verso 3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí no vamos a recibir ningún premio, ninguna recompensa. Jesús trae esa recompensa. El príncipe de los pastores, el que nos dio este llamamiento, él fue ejemplo. Pablo fue ejemplo, Pedro fue ejemplo en la grey. Entendieron pues, comprendieron el llamamiento sin esperar ninguna recompensa. Por ahí lo vamos a estudiar. Entonces lo que se enfoca aquí es el carácter de servidor. Servidores, eso es lo que se refleja aquí. Eso es lo que Jesús, Dios, el Espíritu Santo espera de usted en el trato hacia las ovejas. El trato, hermanos, a la iglesia que es de Cristo y que son almas eternas. Sí, yo entiendo, nunca va a haber conformidad. Yo entiendo que muchas veces se pueden cometer injusticia, comprendo todo eso, equivocaciones, comprendo todo eso. Lo importante es cómo usted trató a la oveja. En el Antiguo Testamento dice: velad por las ovejas. El pastor conoce, dice, la condición de las ovejas. Entonces, al hablar aquí y formar un carácter, hermanos, entonces esto hará que realmente nosotros le cumplamos en primer lugar a Dios. Porque acuérdense, Pablo dice que somos administradores de las cosas de Dios. Y Pedro, hace poco lo leímos, nos llamó a ser buenos administradores. Él está viendo, como se le dijo, hermano Jesús, a las 7 iglesias: yo conozco tus obras. A una le dice: conozco tu pobreza. A otro le dice: conozco tus aflicciones. A la otra iglesia: conozco tus luchas. Él está allí. Cuando se da, hermano, aquella figura en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice que hay 7 estrellas, ¿se acuerdan? Y en medio de las 7 estrellas, un candelabro. Las 7 estrellas son los ministros de Dios. El candelabro es la presencia de Dios en medio de los ministros y en medio de la grey. Él está ahí y Él lo prometió. Es decir, queridos hermanos, Jesús no está ausente en lo que usted hace. Él lo mira todo. Y por eso dice aquí que la recompensa, el que lo haga como Dios espera, va a ser grande. ¿La corona qué? Incorruptible de gloria. Amén. Amén. Entonces se nos pide una diligencia extrema, hermanos, en el servicio hacia Dios y en el trato con las ovejas. Entremos a los detalles. ¿Qué dice el verso 1? Fíjense qué importante es esto. ¿Lo tiene? Lea conmigo. ¿Qué dice? Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Luego qué? Yo, anciano, también con ellos. Luego,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Miren, cuando yo leí esto, hermanos, es tremendo porque, primero, el ejemplo que el mismo Pedro da al referirse a ellos, a los ancianos. Él fue apóstol y fue de los 12 del Señor. Es decir, si lo ponemos como ahora en las iglesias, hermano, lo ponen, estamos hablando de un personaje, hermano, grande, en el cual se le debe sumisión, obediencia, intocable. Pero él no se está identificando de esa manera cuando habla, hermano, a los que sirven en la iglesia. Tal vez comprende ahora: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Y qué dice? Yo anciano también con ellos. ¿Qué le está diciendo ahí? Miren, yo anciano también con ellos. Es decir, les escribo y les hablo no como un superior a ustedes. Eso se llama humildad. No como superior a ellos. Óigame, les habla el apóstol San Pedro, miembro de los 12 apóstoles del Señor. Uno de los apóstoles que va a venir a ser, dice, en la eternidad, columna donde va a estar la gloria de Dios. No, yo también anciano, igual que ustedes. Es decir, no se pone encima de ellos. ¿Se da cuenta de ese detalle? Yo anciano también con ellos. Se baja. Se llama humildad. Para transmitir sus experiencias y el conocimiento, sobre todo, de los principios de Dios. Y miren, dice, ruego. No está ordenando. Les ordeno como apóstol y como Señor de ustedes. No, os ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo también con ellos. Y luego dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es decir, no solamente les habla, hermanos, como a ellos, no con señorío ni nada de eso, sino como compañeros de milicia, participantes, dice, hermanos, de los padecimientos de Cristo, y lo será también en la gloria venidera. Mira, a mí lo que me espera, como yo soy el gran chunche, entonces a mí me da la gloria venidera. A ustedes ahí les vamos a dar algo. No, él se baja, les ruega, hermanos, a escuchar, a leer, a tomar los principios. Se pone como compañero de ellos. Pablo lo decía de esta manera. Cuando él le predicaba, él decía, le predico, dice, a los esclavos me pongo como ellos, como esclavo. Si le predico a un obrero, me pongo como obrero, a la par de él. Es decir, ninguno de ellos, hermanos, cambia el concepto de la humildad. Ninguno de ellos, hermanos, cambia el principio que Dios dejó
Porque la idea es que la iglesia, la grey del Señor, cuando suene la trompeta, pueda ascender y pueda ser llevada a la eternidad. Queridos hermanos, estamos tratando con almas que son eternas. Y no podemos comportarnos, hermanos, como personas que no nos importan las almas. Por eso nos da este ejemplo Pedro. Les habló de compañero a compañero. Eso se llama humildad. El anciano debe esforzarse a conocer la voluntad de Dios para que cuando trate, hermanos, con los miembros de la iglesia y mayormente cuando dé el consejo, tenga las palabras precisas para el rebaño que necesita ser curada. No sobreponernos a ello. Y no importa cuán grave sea el problema de la persona. Ahí tenemos lo que dice Gálatas, capítulo 6. ¿Lo lee conmigo? Retroceda ahí. ¿Qué dice? Fíjense cómo se sintoniza todo aquí. ¿Qué dice? Hermanos, así dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque todos estamos en este cuerpo, todos. Tal vez hoy estás fuerte en la fe, mañana puedes estar débil en la fe. Por eso dice ahí, llevando las cargas de unos a otros, metiendo el hombro. Usted mete hoy el hombro, mañana otro le va a meter el hombro a usted. Eso se llama la vida fraternal. Y la ley de Cristo en la vida fraternal dice, en esto van a conocer los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los impíos, los pecadores. En que vosotros sois mis discípulos. En esto van a conocerlo, en que se amen unos a otros. Amén y amén. Verso 2. ¿Qué dice ahí? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, se pide una buena disposición, no forzada las cosas, sino voluntariamente. Qué horrible, hermanos, un servidor que vaya forzado a la fuerza. Ese es horrible. Porque ahí ya se olvidó él, primero de su vocación, del privilegio
que el Espíritu Santo le ha dado al llamarlo y ponerlo enfrente de la grey. En segundo lugar, ya se le olvidó que él va a necesitar también un día. Miren, hermanos, siempre lo he dicho. En las visitas, cuando uno visita a alguien, mayormente lo que se ha encontrado ahí es que al final la gente lo que quieren es platicar, hablar, ser escuchados. Tal vez ya no ni el consejo, sino hablar. Yo no sé si les ha pasado por la mente decir, si yo pudiera hablar con alguien. Uno siente eso. Entonces uno debe tener la disposición de sentarse y escuchar. Olvídese el tiempo. Pero no hay cosa más triste, hermano, que alguien vaya y esté viendo cada rato el reloj. Eso es triste. Todos tenemos responsabilidades en nuestras casas, estoy de acuerdo. Pero tiene una mayor ahí, delante del Señor. Platique, no tocan el tema, sigue platicando. Y la gente ya queda contenta, porque se le escuchó, porque se platicó con ella, se habló con ella. Pero ir para atrás del pecho, volvemos a lo mismo del médico. El siguiente paciente, el número, porque ya está por número, ya como en los tiempos de los judíos cuando estaban en hermanos esclavizados, ya por número, pasa el número tal, dice, ya pasa el número tal. Ajá, ¿qué tiene? Fíjese que anda un dolor por aquí, sí, ni lo escucha. Ya sabe que lo que tiene que dar es aspirina. Bueno, ya no dan aspirina, ¿qué dan, hermano? ¿Cómo? Bueno, eso. Yo una vez, yo acompañé a alguien y estaba ahí y pasó uno que lo quebraron, estaba jugando y lo miro con la semillita, ¿cómo se llama? Pastilla. Entra otro, no sé de qué enfermedad, la misma bolsita con su pastilla. Después sale el hermano con la misma pastilla. Entonces le digo al enfermero, me deberá dar una de esas pastillitas, ¿por qué? Veo que son milagrosas. La misma pastilla y la receta que no hay en la farmacia donde usted fue, tiene que irla a comprar afuera. Usted no puede hacer eso con la grey, hermano. Tiene que tener interés. ¿Saben cómo verla? Jesucristo lo dijo: venid a mí, benditos de mi Padre. Tuve hambre, me diste de comer. ¿Se acuerdan? Estuve preso, me visitaste. Estuve enfermo, me visitaste. Y dice que le van a responder: ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos en lo que hiciste uno de ellos? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A mí me lo hiciste. No es asunto de atender para salir de la responsabilidad, queridos hermanos. No es asunto de eso, sino como que se está atendiendo a Cristo. Así se debe atender a las personas. En el mismo verso 12, en lo último, ¿qué dice? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. A veces yo en broma le digo a los hermanos, ¿verdad? Aunque ellos ya hacen las visitas por mi condición, pero
Al principio yo bromeaba con los hermanos y les decía, ustedes solo me envían a los velorios y a los entierros, y ustedes sencillamente se quedan en los cumpleaños, se quedan en la fiesta y se quedan en eso. Pero eran bromas. A esto se refiere, nunca con ganancia deshonesta, porque yo le busqué a esto, enlazarlo, dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. O sea, yo no le miro ahí la relación, pero como Dios es grande y revela sus cosas, en conclusión, esto lo que nos está diciendo es que cuando usted visite a alguien, lo que usted debe esperar es lo que usted le puede dar a la persona y no lo que la persona le puede dar a usted. ¿Verdad? Hay que ir a visitar al hermanito que tiene buen testimonio. Eso es horrible, ¿no? Y el otro, porque vaya, usted vaya el otro, ya casi como el mismo médico cuando están operando, y tiene, no tiene, pues todavía aguanta, y ya la enfermera le hace, sí tiene, urge operar. No podemos ser así, querido hermano. Si hemos de esperar, es lo que nosotros podemos dar y no lo que ellos pueden darle a usted. No haga sección de personas. Hay que atender a todos y con buen ánimo, como que está atendiendo al mismo Señor Jesucristo. Verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La recompensa, esperémoslo, de aquel que nos puede dar las riquezas grandes y que nos esperan en la eternidad, no aquí en la tierra, porque todo esto perece. Todo esto. En otras palabras, ser un ejemplo para la grey en ese carácter de humildad. No tratarlos como que tiene señorío, sino reflejando en ellos al príncipe de la paz, quien es el que traerá, como dice aquí, la corona incorruptible. Qué diferencia, ¿no? Y qué bonito un líder, un supervisor, un coordinador, un anciano, que pueda adoptar, porque todo esto hay que adoptarlo. Dios cambió nuestra vida. El Espíritu Santo no solo nos pone los principios, nos capacita para adoptar estos principios. Porque todos necesitamos que nos traten bien. Jesucristo dijo unas palabras, hermanos, de no que lo que tú esperas del otro, hazlo tú también. Es lo que quiso decir ahí. ¿Cómo esperamos que a nosotros se nos atienda? Dígame. ¿Cómo esperamos? Que nos atiendan bien, que se nos escuche, que se nos tenga paciencia y muchas cosas. Eso esperamos nosotros. Entonces, hay que sembrar para cosechar. Dando es como se recibe. Y por último, que esto es bello también, verso 5, ¿qué dice? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos
sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está el sello, el carácter, hermanos, de un servidor de Dios. En este consejo, hermanos, usted sabe que los jóvenes son reacios a recibir el consejo del mayor, ¿verdad? Son reacios. Ellos a veces piden consejo, pero no para tomarlos. Hasta la fecha todavía no he entendido qué es lo que realmente esperan, pero no consiguen, son reacios. Pero luego dice que debemos de someternos unos a otros. Le voy a poner el ejemplo, Nicodemo. Si nosotros nos ponemos en esos tiempos y nos ponemos en los zapatos de este hombre, miembro del Sanedrín, maestro, un hombre mayor de edad, celoso de la ley, es decir, un hombre con una experiencia y con un conocimiento tremendo. Luego aparece un rabino joven, el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos toda la información. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Hijo de Dios, es Dios. Pero en esos tiempos, ver a Jesús en las condiciones humildes, y si tomamos referencia de Isaías, que no tenía buen parecer para que le codiciáramos, que no había salido de las escuelas de los rabinos. Por eso una vez los rabinos, fíjense, le dijeron: ¿quién te dio esa autoridad? ¿Quién te la dio? ¿De dónde cree que salían los profetas? ¿De dónde salió Elías? ¿De dónde salió Eliseo? Ahí lo dice en los libros. Entonces aparece ahí un predicador, le llaman itinerante, no sé la palabra. ¿Cómo? Que andaba predicando en las ciudades y no había salido ninguno de los colegios de los rabinos. ¿Quién te dio esa autoridad? Sin embargo, este hombre sabio, anciano, respetado por el pueblo, reconoce que había sido enviado por Dios, el Señor Jesucristo. Jesús de una sola vez entra al tema y le dice: de cierto te digo, si no naces otra vez no puedes ver el reino de Dios o el reino de los cielos. Ahí lo desarmó todo. Si ese hombre llevaba libros, llevaba aquellas cosas, rollos, pergaminos, a saber, haber andado ahí con algunos de sus siervos y llévense todo eso. Y ahí donde viene lo hermoso de este hombre, que tenía el conocimiento de Dios, se sentó a escuchar a Jesús, el rabino viejo, siendo enseñado por el rabino joven. Y por eso tenemos una de las grandes revelaciones en el Evangelio según San Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Gracias, si lo ponemos humanamente, a este rabino sabio. Tenía conocimiento, pero también era sabio. Sabio es saberse conducir. Había investigado a Jesús, había escuchado los testimonios de Jesús y no había duda de que él era precisamente el enviado de Dios. Fue a certificar y por eso tuvo la necesidad de hablar con él.
entendiendo que Jesús le iba a revelar algo grande. Entonces ahí el rabino se sienta y como un discípulo, escuchando al rabino joven. Tal vez sí puede usted comprender ahora cuando dice: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es un carácter, y debe ser un carácter en los servidores de Dios. En el trato que merecen la grey. Lo que tú hiciste con uno de ellos, me lo hiciste a mí, dice el Señor Jesús. Por eso, venid, benditos de mi Padre. Hermanos, todos queremos entrar. Todos esperamos ese grandioso día, como dice Pedro aquí. Todos. Soñar es fácil, la realidad es otra cosa. Es como el joven quiere triunfar, quiere ser licenciado, doctor, montar una empresa grande, pero es haragán, no estudia, es vago, no le pone interés a los estudios. ¿Pero es qué? Y eso le está pasando a la mayoría de los cristianos y mayormente a los servidores. El brillo de la gloria de Dios está ausente en la mayoría. Dios mira a los humildes y da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Tal vez ustedes, la mayoría vinieron porque necesitaban palabra de Dios y necesitaban algo una respuesta. Pero Dios sabe lo que usted necesita. Tener este conocimiento. Tener estos principios, hermanos, que necesita la grey. Y los servidores de Dios volver a adoptar esos principios. No espere que otro lo haga, hágalo usted. Finalizo. Ahí estaba Mateo, era un publicano, cobrador de impuestos. Pasó Jesús, sígueme. Ahí habían otros. Ese no volteó a ver a nadie. Hacerlo vos no, hacerlo vos. No. Mira, aquí te entrego todo, toma, que yo sigo al maestro. Y así fueron todos. Así fue el llamamiento. Uno quiere que todos, como dice Moisés le dijo a Josué, yo quisiera que todos, dice, entendieran y fuesen sabios. Pero esto es un reto. Esto no es para el montón. Esto es para aquel que ha entendido y que va a actuar con sabiduría. Entonces el príncipe de los pastores traerá con él la corona incorruptible de gloria. Es usted en lo personal. No espere que lo haga el amigo, la familia, compañeros de milicia en el evangelio, sino que espera que lo haga usted. Es un llamado personal. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Por eso, insisto, la importancia de leer las Escrituras. Leer la Escritura es
buscar a Dios, anhelar la revelación del conocimiento de Dios. Ore por los servidores de Dios, y los servidores de Dios perfeccionémonos. Porque la persona que tú atiendes, Cristo derramó su preciosa sangre por ella. Nunca te olvides. Así como te salvó a ti, la salvó a ella. Y a ti te ha puesto como obispo para apacentar, para cuidar la grey del Señor. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo y bendice cada servidor, Señor. Que tu palabra, como la lluvia cae y crece, la hierba, así también, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Que cada día podamos ser mejores para tu gloria y ser compasivos, misericordiosos y amorosos como tú lo fuiste con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale gracias, Señor. Muchas gracias.